de saber cómo debo andar, cómo debo operar, es saber en la dimensión en la cual yo me encuentro. Yo no sé si usted está entendiendo en esta noche o si yo me estoy explicando. La única manera, se lo voy a repetir, la única manera de yo poder andar o operar de acuerdo a la dimensión es conforme que yo entienda en la dimensión en la que yo fui concebido. Entonces, la única manera que yo puedo operar en el espíritu es que yo pueda entender que mi concepción fue espiritual, no carnal. De que yo tengo un origen y mi origen es en el espiritual, no en la carne. ¿No lo ha agarrado todavía? Bendito sea. Lucas capítulo 24. Y vamos allá a ver si vamos entendiendo un poquito más. Versículo 36. Dice: mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. ¿Sabe qué? Usted sabe que Jesús resucita y van las mujeres allá al sepulcro, no encuentran a Jesús, salen corriendo y entonces van los otros discípulos y sucede todo lo que sucede. Y en el camino dice que Jesús se le apareció y comenzó a conversar con ellos y ellos no lo conocían hasta que él le dice. Y entonces cuando llegan a Jerusalén, dice que allí se encuentran con los 11 y otro grupo más, hermano, y ahí están comentando lo que había sucedido, están conversando ellos y de momento se aparece Jesús en medio de aquella conversación y le dice: paz a vosotros. Y ellos se asustaron, pensaron que era un espíritu, dice la palabra. Pero ellos aterrorizados y asustados pensaron que veían un espíritu. Y él les dijo: ¿por qué estáis turbados y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. Entonces, hermano, lo que podemos ver aquí es que el espíritu no tiene ni carne ni hueso. Entonces, Juan capítulo 24, capítulo 4, versículo 24, ¿qué dice? Dios que es espíritu. Dios es espíritu. Por tanto, donde está el espíritu no habita ¿qué? Ni la carne ni los huesos. Donde está el espíritu no habita ¿qué? Ni la carne ni los huesos. Yo quiero que tú entiendas que tu concepción, tu preexistencia es espiritual. No puede habitar la carne y los huesos. Para poder recuperar esa posición y esa condición, tenemos que operar en lo espiritual, no en lo carnal, porque si no, no se puede acomodar la carne a lo espíritu. Se acomoda lo espiritual a lo espiritual. Y si Dios es espíritu, tenemos que andar en el espíritu para poder andar en la dimensión de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Den una alabanza al Padre en esta noche. Aleluya. ¿Sabe? Y dice: y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Así que si vas a adorar a Dios, si vamos a adorar a Dios, tenemos que adorarlo ¿dónde? En espíritu y en verdad. Si vamos a alabar a Dios, tenemos que alabarlo ¿en qué? En espíritu y en verdad. No podemos adorar a Dios si no es en espíritu, hermano, porque esa adoración no llega al Padre. No podemos alabar a Dios si no es en espíritu, porque esa alabanza no llega al Padre. Podemos venir de cualquier forma, mover cualquier instrumento, tocarlo de la mejor manera, tocar cualquier tecla, cualquier instrumento, lo más bonito posible. Si no se hace en espíritu y en verdad, no va a llegar al Padre, porque Dios es espíritu. Entonces, hoy hay muchos que hacen una obra de teatro muy bella en los altares y creen que su adoración está llegando al Padre,
pero no llega porque no es en espíritu. Dice la palabra que Dios mira las intenciones de nuestro corazón, conoce nuestra mente, escudriña nuestra mente y nuestros corazones. Por tanto, lo que hagamos tenemos que hacerlo en espíritu y en verdad. Si vamos a leer la palabra, tenemos que leerla en el espíritu, no carnalmente. Oh Señor, tengo que dedicarte media hora a las palabras hoy porque tengo que dedicarte aunque sea media hora. La Biblia dice, cumplí. Señor, tengo que ir al templo hoy porque hoy hay tiempo de oración. Es media hora, tengo que cumplir contigo. Oh Señor, tengo que ir al culto, a darte adoración, a darte alabanza, porque tengo que cumplir con el culto. ¿Sabe qué? El Espíritu de Dios no puede fluir en tu vida si piensas de esa manera. La única manera en que lo espiritual de Dios se acomoda con lo espiritual mío, o lo mío se acomoda con lo espiritual de Dios, para decirlo mejor, es cuando yo obro conforme al Espíritu. Mientras hable conforme a la carne, mientras ande conforme al estuche que tenemos temporalmente, no va hermano, no va a obrar el Espíritu de Dios en nuestra vida. Porque este tiempo, este estuche es temporal. La Biblia habla dice que cuando la iglesia sea levantada, dice que vamos a sufrir una transformación. Por tanto, dice que ni carne ni sangre entrarán en el cielo. Por tanto, esto nos sirve. Entonces, tenemos que aprender, hermano, a adecuarnos a lo espiritual. Bendito sea el nombre de Jesús. Génesis capítulo 2, versículo 17. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él coma, ciertamente morirás. Y cuando vemos esta palabra aquí, esta palabra morirás, no está hablando de una muerte física, más bien está hablando de una separación. Entonces, nos está diciendo que cuando el pecado viene a nuestra vida, lo que hay es una separación de lo espiritual de Dios en nuestra vida. Por eso es que cuando la persona anda en pecado, el Espíritu de Dios no puede estar en él, no puede habitar, porque Dios no habita donde está el pecado, Dios no habita donde está lo profano, Dios no habita donde está aquello, donde está la suciedad. Dios nos lavó con su sangre, Dios nos limpió, Dios rompió el acta de decreto que el enemigo tenía en contra de nosotros. ¿Para qué? Para hacernos un templo limpio donde Él poder habitar, porque Él habita en la santidad y su Espíritu va a habitar en la santidad. Por eso, cuando el pecado viene a nuestra vida, lo que hacemos es que nos separamos. La muerte consiste en una separación de lo espiritual de Dios en nuestra vida. Alabe su nombre, alabe su nombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que, ¿sabe qué? Adán estaba perfectamente en el huerto. Estaba lleno de Dios. Estaba fresquecito, hermano, calientico, acabadito de hacer a la imagen de Dios. Tenía autoridad, tenía prosperidad, tenía todo. Cuando viene el pecado, automáticamente hay una separación. Una separación. En el primer Adán, una separación de Dios total. Lo sacaron y pusieron unos querubines con espadas encendidas para que no retornaran. Entonces, lo que yo quiero, hermanos, es que podamos ver en esta noche es que el pecado nos separa de Dios. El pecado nos separa de la condición que el Señor nos dio al principio. Del origen espiritual que el Señor nos dio. Nos saca de esa bendición. Bendito sea el nombre de Jesús. Juan capítulo 6, versículo 63. El Espíritu es el que da vida. Díselo a tu hermano, dile, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aprendamos esto. Estaba allí el estuche formado
Lo formó el Señor con sus manos, le dio la forma. Y vino y sopló ¿qué? Espíritu. ¿Sopló qué? Vida. El espíritu es lo que da vida. A medida que nos llenemos de lo espiritual, vamos a tener vida en Dios. A medida que seamos capaces de llenarnos de lo espiritual de Dios, vamos a tener vida en Él. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque las cosas de la carne, hermano, para nada aprovecha. Esto es pasajero, es un tiempo pasajero. Y dice que el polvo volverá ¿a dónde? Al polvo. Entonces, hermano, tenemos que, porque tenemos una concepción espiritual persistencial, y allá debemos retornar. Bendito sea el nombre de Jesús. Recuperando las facultades espirituales, Dios envió al postrer Adán, Cristo. ¿Para qué? Para restaurarnos al origen. A ver, dice, Dios creó al hombre ¿a qué? A imagen y semejanza. Pero cuando este hombre peca y pierde la posición y la condición en la que estaba espiritualmente, el Señor dice, ahora yo lo hice primero la imagen, pero ahora yo voy a mandar el original. Ahora yo voy a mandar a Cristo, para que Cristo se meta en medio de ellos, dentro de ellos, para poder recuperar la condición la cual teníamos en el principio. Por eso, la única manera de que tú y yo podamos recuperar esa condición es cuando Cristo viene dentro de nosotros. Así que la única manera es, dile a tu hermano, la única manera es que Cristo esté dentro de mí. Dile, la única manera es que Cristo esté dentro de mí. Era una alabanza al Padre en esta noche. Pues yo lo veo a usted calladito ahí. Aleluya. Qué tremendo, hermano. Fíjese, 1 Corintios 12:10 dice, a otro el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Vamos a ver si tú estás entendiendo ahí. Mire, hermano, en el principio estaba el discernimiento espiritual, estaba todo allí, estaba el paquete completo, estaba en Adán. Cuando peca, se separa de Dios y pierde esa condición de autoridad, esa condición de señorío, de prosperidad. Entonces viene Dios y dice, yo voy a enviar al postrer Adán, a Cristo, para que sea injertado en medio de ellos y para que entonces el discernimiento espiritual venga a nosotros. Dice, entonces, ¿qué va a haber? A través del hombre que va a haber milagros, a través del hombre que va a haber profecía, a través del hombre que va a haber discernimiento de espíritu, va a haber diferentes géneros de lengua y va a haber interpretación de lengua. La única manera en que se puede recuperar todo eso es a través de Cristo. Entonces, cuando Cristo se injerta en medio de nosotros, comienza a haber una recuperación de lo que se había perdido. Y entonces, automáticamente, hermano, comienza a abrirse nuestros ojos. Y comenzamos a operar en lo espiritual. Comenzamos a operar en los dones del Espíritu. Comenzamos a operar en el fruto del Espíritu. Comenzamos a operar en las lenguas del Espíritu. Yo creo que usted no me está entendiendo en esta noche. O yo no me estoy explicando bien. La única manera que tú y yo tenemos de operar en lo espiritual es cuando Cristo viene en nuestro interior. Así que nadie puede hablar en el Espíritu si Cristo no está en medio de él, no está dentro de él. Nadie puede profetizar en el Espíritu si Cristo no está dentro de él. Alabado, den una alabanza al Padre en esta noche. Alabado sea tu nombre. Y a su nombre, bendito sea tu nombre, Padre. Comenzamos, hermano, a operar en lo que el Señor ya había predestinado desde el principio. Efesios capítulo 1, versículo 3.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Gloria a Dios por Cristo. Gloria a Dios por Cristo. Tú y yo somos benditos con toda bendición espiritual. ¿Sabe? A través de Cristo Jesús. A través del postrer Adán. A través de Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que de antemano conoció, también lo predestinó a ser hecho conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito de entre muchos. Tú y yo fuimos predestinados para ser hechos a la imagen de Cristo. Yo no sé, tal vez el enemigo te ha engañado diciéndote: mira, pecaste, ya tú y yo fuimos predestinados a ser a la imagen de Cristo. Así que si por alguna razón has cometido algo que te ha separado de Dios, corre a Dios. Acércate a Dios para ser transformado a la imagen de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 5. Dice: porque los que son de la carne piensan conforme a la carne, a las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Dice el versículo 6: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué? Es vida. Entonces, para nosotros recuperar esa posición, la cual teníamos, dice, tenemos que ocuparnos de las cosas del Espíritu, no de las cosas de la carne. ¿Sabe qué? Hoy por hoy el enemigo ha desvirtuado. La estrategia siempre de él ha sido desenfocarnos de la dimensión en la cual Dios nos ha llamado. Desde el principio siempre ha sido esa la posición de él: desenfocarnos de la posición en la cual el Señor nos ha llamado. Y para eso opera de diferentes maneras y trata de que lo carnal sea primero que lo espiritual. La palabra del Señor nos enseña, dice: buscad primeramente el reino de ¿qué? De Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Pero el mundo hoy está enseñando lo contrario. El mundo enseña que hay que tener posición de dinero, posición de trabajo, que hay que tener posición intelectual, hay que ser un doctor, un científico, primero antes de buscar a Dios. Y ese es un error, porque quiere separarnos de la visión la cual Dios ya nos predestinó desde el principio. Y nos predestinó a ser hechos a la imagen de Cristo. Amén. Por tanto, dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Tú y yo debemos alimentar el Espíritu. El Espíritu se alimenta con oración. El Espíritu se alimenta con alabanza. El Espíritu se alimenta con adoración a Dios. El Espíritu se alimenta con la lectura de las palabras. El Espíritu se alimenta predicando las palabras. El Espíritu se alimenta recibiendo las palabras. Entonces debemos primero que todo, hermano, alimentar el Espíritu que las cosas de la carne. Primero tenemos que ver algo de lo espiritual que nos llene, que nos alimente. Nos pasamos el día alimentándonos, nos levantamos, desayunamos, merendamos, almorzamos, merendamos, comemos, merendamos y si es posible volvemos a merendar. Depende, ¿no? El que se acuesta a las 2 a las 3 viendo cosas que no son espirituales, entonces a esa hora vuelve a merendar. ¿Y qué del Espíritu? ¿Estamos alimentando qué? La carne. ¿Sabe qué? Sí, antes de merendar, de desayunar, dedicamos tiempo al Espíritu. Desayunamos y dedicamos tiempo al Espíritu. Antes de merendar, dedicamos tiempo al Espíritu. Después de merendar, dedicamos tiempo al Espíritu. Antes de almorzar, dedicamos tiempo al Espíritu. Después de almorzar, dedicamos tiempo al Espíritu. Hermano, ¿sabe qué va a habitar en nosotros
lo espiritual y no lo carnal. Y yo no estoy diciendo que usted tiene que dejar de alimentarse. Lo que estoy diciendo es que tenemos que dedicarle más tiempo al alimento espiritual, porque nos desesperamos por el alimento físico, por lo que necesita el cuerpo físico, pero ¿y el espíritu? Se muere de hambre. El espíritu está flaco, el espíritu está delgado, el espíritu está muriendo, está en coma. Hay gente que tiene el espíritu por aparato. Su cuerpo está rechoncho, gordo, está precioso, está preciosa, no le falta nada, hace ejercicio, corre 10 millas diario, no hay problema, está bien, pero su espíritu está débil. Y no quiero decir que el espíritu es débil. Lo que me refiero es que si no alimentamos el espíritu, la carne va a fructificar en nosotros. Y el Señor nos enseña que tenemos que ocuparnos de las cosas del espíritu, porque la carne trae muerte a nuestra vida. ¿Cuánto alaban su nombre? 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no la puede entender, porque no se han de discernir espiritual ¿qué? Mente. Por eso es que cuando usted se para y le dice, no, ¿tú nunca has visto a alguien pararse de una silla de ruedas? Esos son cuentos de hadas. ¿Tú nunca has visto a nadie sanarse de un cáncer? Esos son historias. ¿Tú nunca has visto a nadie sanarse del SIDA? Eso era antes, historia de la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque le estás hablando a gente carnales y no pueden entender lo del espíritu, porque lo del espíritu solamente para los espirituales. Por eso es que tenemos que entender de dónde salimos. Salimos de una concepción espiritual, puesto en un cuerpo terrenal, pero es para que andemos en el espíritu, no en la carne. ¿Cuántos quisieran profetizar? ¿Cuántos quisieran hablar nuevas lenguas? ¿Cuántos quisieran tener interpretación de lenguas? Es necesario andar en el espíritu. No hay otra forma. La única forma de operar en los dones es cuando andamos en el Espíritu de Dios. Cuando nuestro espiritual se conecta con lo espiritual de Dios. Hay un solo lenguaje que tiene Dios y se llama el lenguaje espiritual. Por eso es que a veces dice el espíritu gime con gemidos indecibles, algo que ni tú ni yo entendemos, pero está sucediendo. No lo podemos entender porque no se discierne carnalmente, no se discierne con nuestra mente, no se discierne con nuestra alma, no se discierne con nuestra carne, se discierne a través del espíritu. Porque el único que te da testimonio, y a ti y a mí, de que somos hijos de Dios, dice que ese es el espíritu. El espíritu de Dios le da testimonio a tu espíritu, a mi espíritu, que somos hijos de Dios. Entonces, para poder operar en dones, para poder desarrollar lo que el Señor quiere darnos, tiene que haber una recuperación de lo que ya Dios nos dio en el principio. Por eso es que viene el postrer Adán, Cristo. Mire, ahí rapidito. Dice que mi hijo
tengo complacencia. Escuchen. Ahora, 40 días después, dice que fue llevado y se apareció. Que el Señor lo reprenda. El señorito Satanás. ¿Sabe qué? Tratar de borrar la imagen que borró en el principio al primer Adán. Ah, si tú eres hijo de Dios. ¿Sabe qué vino a decirle? A confundirlo. A confundirlo de lo que ya él era, de la convicción que él tenía. Ya el Padre le había dicho allí en el Jordán: este es mi Hijo amado, en que me complazco en él, tengo complacencia. Entonces el enemigo viene ahí a susurrarle, a decirle: ah, si tú eres hijo de Dios, mira, ¿por qué no haces? ¿Por qué no te tiras? Cristo estaba débil en la carne, pero estaba fortalecido en el espíritu. Por eso el enemigo no pudo. Aunque fue tentado, no cayó en la tentación. No cayó en la tentación. Él se mantuvo firme en la convicción que tenía. ¿Sabe por qué? Porque estaba lleno de Dios. La única manera en la que tú y yo no podemos caer es cuando estemos. Pero si te entretienes y le das brecha a la carne, te va a morder. Y me va a morder a mí también. Por eso tenemos que aprender, hermano, a recuperar lo espiritual en nuestras vidas. A veces es tanto el trabajo que tenemos diario, que al principio, cuando comenzamos, dedicábamos 2 horas de oración. Ah, tremendo. 2 horas, y aquello era una bendición. Y el Señor comenzó a abrir puertas. No teníamos trabajo, el Señor nos dio un trabajo. Después nos dio un negocio, comenzamos a prosperar. No teníamos animales, nos dio una vaquita, nos dio una chiva, y empezó a darnos cosas. Pero cada vez que fueron añadiéndose cosas, se fue ocupando el tiempo. Y llega un momento que el tiempo de Dios: Señor, pero llego tarde a mi negocio. Señor, si dejo la vaca, el ternero se toma la leche. Perdóname, Padre. Y llega un momento en el que es tanto la ocupación que tenemos de este mundo y de las cosas de este mundo, que lo espiritual, por lo cual Dios nos llama, espiritual que Dios quiere que operemos. ¿Sabe? Si yo saco ahora, dice, Dios creó los cielos y la tierra, y le dijo a la tierra: produzca semilla, que dé árbol y dé fruto. Si yo saco a ese árbol, a esa semilla de la tierra, ¿qué pasa? Muere. Le digo, produce peces. Si yo saco a esos peces del agua, ¿qué pasa? Muere. Si lo saco de la dimensión en la cual fue preconcebido, muere. Tú y yo no fuimos concebidos en la carne, tú y yo fuimos concebidos en el espíritu. Si salimos de la dimensión espiritual, morimos. Y usted dirá: no, ¿qué voy a morir? Si yo me... No te estoy hablando de tu muerte física. Estoy hablando de la separación que va a haber tuya de Dios, mía de Dios, si me alejo de lo espiritual. Si me salgo de lo espiritual, muero. Mi dimensión es lo espiritual, tu dimensión es lo espiritual. No
resistencia es espiritual. No podemos parar en otra dimensión espiritual. Salmo 62, versículo 9 dice: los hombres de baja condición solo son vanidad, y los de alto rango son mentira. En la balanza suben, todos juntos pesan menos que un soplo. Los hombres, a medida que pasa el tiempo, se van creyendo más dependientes de ellos y menos dependientes de Dios. Y debe ser todo lo contrario, porque a medida que el tiempo pasa, yo tengo que depender más de Dios, porque más se acerca su venida. A medida que el tiempo pasa, yo tengo que tener una comunión íntima mayor con Dios, porque dice que no sabemos el día ni la hora que Él va a venir. Por tanto, yo tengo que tener una relación de mi espíritu al Espíritu de Dios, para que cuando el Señor venga, mi espíritu esté alerta a la venida del Señor. Porque va a sonar una trompeta y solamente se pueden discernir espiritualmente. Cuando Jesús le habló a Lázaro, no le habló al Lázaro de hueso, le habló al espíritu: sal fuera. Cuando él estaba en el valle de huesos secos, hubo tendones, hubo carne, hubo piel y hubo espíritu. La única manera de poder andar en lo espiritual es volviendo a nuestro origen, a lo que fuimos concebidos, a lo que fuimos engendrados en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 1: y Él os dio vida a vosotros, a ti y a mí, que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Tenemos que aprender a darle gracias a Dios. Tenemos que aprender a darle gloria a Dios, porque cuando estábamos muertos, cuando estábamos separados de Dios por el pecado, cuando estábamos llenos de fango, de la suciedad, a Él le pareció darnos vida a través de Cristo Jesús. A Él sea toda la gloria. Dice: yo voy a enviar para que en Él tengas vida. Yo no sé qué tanto ha crecido o ha menguado lo espiritual en tu vida. Yo no sé, a llenar tu mente para que tu mente se llene de cosas del mundo, y para que no entiendas que tú y yo tenemos la mente de Cristo, y que todo pensamiento que el enemigo quiera traer es llevado cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Levanta tu mano ahí donde te encuentras en esta noche. La palabra dice que el que se humilla y se aparta alcanza misericordia. Qué amor tan grande el Padre cuando envió a su Hijo por nosotros, para que todos aquellos que estábamos en delito, en pecado sucio, que habíamos transgredido la ley de Dios, que habíamos aborrecido a Dios, que habíamos blasfemado de Dios, que habíamos aún hablado mal de Dios, que habíamos hecho tantas cosas desagradables delante de Dios,
tuviéramos la oportunidad de tener una vida y una vida de abundancia. Así que si en esta noche tú has sido uno o una de los que ha sido seducido por el mundo, por la carne, y has dado lugar a los deseos de la carne más que le ha dado tiempo a las cosas del Espíritu, es tiempo de que le pidas perdón a Dios. Ahí donde tú estás, ahí donde te encuentras, levanta tu mano al cielo. Prepara este tiempo ahí para que le pidas al Señor el sacrificio tuyo de la cruz del Calvario, Dios. Esa sangre preciosa que me lavó. No hay nada en el mundo que pudiera quitar la mancha del pecado que había en mí. Tu sangre me lavó. Tu sangre me limpió. Tu amor me inundó. Tu muerte me dio vida. Te hiciste pobre para hacerme rico. Viniste a la tierra para mostrarme el camino, porque ya lo había perdido, porque me había separado y no podía discernir espiritualmente. Viniste a mí para que mis ojos fueran abiertos, para que mi velo fuera quitado, para que el manto que el enemigo había puesto fuera quitado. Viniste a mí y ungiste mis ojos con colirio, con una unción fresca, para que pudiera ver la luz del Evangelio, para que pudiera ver tu luz y para que pudiera caminar en la senda de vida que eres tú, en la senda de verdad que eres tú, Cristo Jesús. Perdóname, Señor, en esta hora. Es hora de hacer pacto con el Señor en esta hora. Es hora de decirle, Señor, mira, hoy yo voy a pactar contigo, Padre. Hoy yo voy a hacer un pacto contigo, Señor. Yo quiero regresar a la condición espiritual en la cual tú me creaste. Yo quiero que abunde en mí el Espíritu. Yo quiero andar en el Espíritu. Yo quiero hablar en el Espíritu. Yo quiero orar en el Espíritu. Yo quiero alabar en el Espíritu. Yo quiero adorar en el Espíritu. Yo quiero hablar lengua en el Espíritu. Yo quiero profetizar en el Espíritu. Necesito, Dios, de ti. Necesito de ti, oh Dios. Quita de mí todo aquello que me aleja de lo espiritual. Quita de mí todo lo carnal que me aleja de la comunión de tu Espíritu, Dios. Bendito Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo.
Gracias, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, Vamos, díselo. llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname con Tu presencia, lléname, lléname con tu poder, Oh, Espíritu de lléname, lléname con tu amor. Lléname con tu favor, oh Dios. Lléname con tu unción, Espíritu. Lléname con tu poder, Espíritu. Dame discernimiento, Espíritu. Quita la venda, Espíritu. Lávame, límpiame, Señor. Arranca todo velo, arranca todo lo carnal que hay en mí, oh Dios. Lléname de ti, oh Dios, en esta noche. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Señor, quita todo lo carnal que pueda haber en mi vida para que sea lleno de tu Espíritu, para que sea lleno de todo lo espiritual que tú tienes para mí, oh Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Señor, todo espíritu de contragolpe, Señor, contraataque que se quiera levantar en contra de tu pueblo es cancelado en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que tu pueblo, tu iglesia va a andar en el Espíritu. Tu iglesia va a orar en el Espíritu. Tu iglesia va a cantar en el Espíritu, va a adorar en el Espíritu. Señor, va a hablar nuevas lenguas en el Espíritu. Va a haber una unción profética en lo espiritual, oh Dios. Va a haber una unción espiritual sobre esta casa, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Llévanos con tu cuidado, Señor, con tu gracia, Dios. Y tráenos nuevamente, Señor, para adorarte en el Espíritu. El sábado, Señor, queremos glorificarte nuevamente, Dios. Queremos adorarte, como dice tu palabra, en espíritu y en verdad. Gracias te damos, Señor. Y a ti sea la gloria, Padre. Y a su nombre, aleluya.